Hola, buenos días, señores y señoras. Espero que estén disfrutando de este congreso. Mi aportación consiste en hablar sobre la inteligencia emocional como factor fundamental en la enseñanza virtual. Creo que es un tema que, sobre todo hoy en día, es importante debido a la situación mundial que hay con el tema del COVID. Aunque bueno, espero que en adelante vayamos hacia allí. Lo primero que quiero es que se pregunten ¿qué les ha llevado a ustedes a estar hoy en este Congreso Global Virtual Educa? Párense un segundo a pensar. Es posible que sea su amor por la educación, por la enseñanza. Para otras personas quizás sea estar al tanto de las novedades tecnológicas o incluso, ¿por qué no?, mejorar su formación o su currículum. En cualquier caso, piénsenlo. Siempre hay una emoción detrás de sus acciones. Lo que les ha traído aquí, en el fondo, es una emoción. Casi todos conocerán los diferentes tipos de emociones. Podemos mencionar la lógico-matemática, creativa, cinestésica y un largo etcétera. Pero todas tienen una necesidad y es de una inteligencia emocional para que puedan desarrollarse correctamente. Dentro de la inteligencia emocional tenemos la intrapersonal y la interpersonal. La primera de ellas enfocada hacia nosotros mismos y la interpersonal hacia los demás y el mundo de las relaciones. Como la inteligencia emocional es un concepto que últimamente se comenta mucho, pero tampoco se sabe muy bien qué es, he querido ponerles tres definiciones en orden cronológico, ¿no?, para que vean cómo ha ido avanzando el concepto, que me parece importante mencionar. La primera de Howard Gardner, psicólogo, profesor en la Universidad de Harvard, que ya por los años 80 nos decía que era la habilidad para comprenderse a uno mismo y apreciar sus sentimientos, temores y motivaciones. Pero luego ya Daniel Goleman, psicólogo, en su famoso libro Inteligencia Emocional en los años 90, ampliaba un poco el concepto y decía que era la habilidad de comprender y manejar nuestras emociones y las de quienes nos rodean de la forma más conveniente y satisfactoria. Por último, he querido mencionar a Salovey y a Meyer, que al final de los 90 todavía ampliaban más el concepto y decían que era la habilidad para acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Esto es muy importante. En kinesiología psiconeurointegrativa hablamos de un concepto que es el switching cerebral. El switching cerebral se lo voy a explicar de una forma muy gráfica. Si ustedes tienen un ordenador, una computadora y empiezan a tocar todas las teclas, se bloquea, no puede funcionar. Nuestro cerebro, que es una maravillosa biomáquina, es un poco similar. Si las emociones no están colocadas, no están en equilibrio, el cerebro no puede desarrollar pensamientos, no puede crear, no puede relacionar. Hay muchos estudios, por otra parte, que demuestran que la inteligencia emocional alta reduce los valores de sintomatología ansiosa y depresiva. ¿Por qué les comento esto? Porque hay datos abrumadores. La ansiedad y depresión en jóvenes es increíble. De hecho, la OMS, en un informe del año pasado, ya decía que era una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes. Pero claro, si nos vamos a países con ingresos bajos, medios o países en desarrollo, los datos son terribles, porque un 15% ha pensado en algún momento en el suicidio. Además, todo lo que es la progresión en los últimos 10 años, por desgracia, es ascendente. Hablamos de cifras, la última que he encontrado es del año pasado, de un 4,1% de jóvenes menores de 17 años diagnosticados ya con ansiedad. La inteligencia emocional colabora en que estos datos puedan ir bajando. ¿Por qué? Porque ayuda a la autoconciencia emocional, al autocontrol. A mí me gusta más llamarlo gestión de las emociones, a la empatía tan necesaria para relacionarnos con los que nos rodean, a las habilidades sociales. Vivimos en un mundo de relaciones y antes o después, cuando se está en el mundo laboral o se está estudiando para posteriormente alcanzar un puesto de trabajo, si no tenemos una habilidad social
correcta, no vamos a llegar muy lejos, ¿no creen? Por otro lado, tan importante también en la educación virtual, la motivación. La inteligencia emocional incrementa la motivación del estudiante, bueno, y del profesor para enseñar. ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza virtual? Claro, ustedes pueden estar pensando que esto es tan importante en una enseñanza presencial como en una virtual. No exactamente. En una enseñanza virtual hay algunas cosillas que son un poco diferentes y que nos hacen necesitar más todavía la inteligencia emocional. Les voy a explicar algunas de ellas, ¿no? Bien, por un lado, una buena inteligencia emocional y el fomento por parte de los profesores del trabajo en equipo ayudan a los estudiantes más introvertidos o con menos capacidad de iniciar cosas, ¿no? De crear cosas. Por otro lado, ayuda a evitar el ciberbullying. Claro, si yo soy profesor, estoy en un centro de enseñanza, piense en una universidad, una academia, una escuela, y estoy viendo a mis estudiantes continuamente. Puedo captar gestos, puedo captar cómo están los estudiantes, puedo ver comportamientos que no son los adecuados. Sin embargo, en la enseñanza virtual, si un estudiante es acosado, va a recibir un mensaje, va a recibir un vídeo en su propio ordenador, en su propio móvil, y yo como profesor no me voy a enterar. Con inteligencia emocional ayudamos, como habíamos comentado antes, a desarrollar la empatía. Por tanto, estos comportamientos se van a ver reducidos. Y por otro lado, en el caso en que se esté acosando a algún estudiante, si éste dispone de inteligencia emocional adecuada, va a ser capaz de comunicarlo a sus padres, a sus profesores, para que estos puedan poner fin a la situación. Por otro lado, esto es importantísimo. Como ustedes saben, el cerebro organiza la información que recibe y la recibe en función a nuestros sentidos corporales. Oído, vista, olfato, gusto, tacto. En la enseñanza virtual no tenemos toda esa información, solamente disponemos de la información de la vista y el oído. No tenemos, por ejemplo, el tacto. Les pondré otro ejemplo, creo que es mucho más gráfico. Imagínense, están en clase un estudiante, saca una buenísima nota, el profesor se acerca, le da una palmadita y le dice: enhorabuena, señor X, lo ha hecho usted muy bien. El estudiante está captando la voz del profesor, que podría ser igual a una enseñanza a través de un ordenador, por ejemplo, pero claro, está recibiendo una palmadita y hay un contacto. Por otro lado, nuestro cuerpo está segregando unos bioquímicos. El alumno va a captar esos bioquímicos de satisfacción del profesor. En una enseñanza virtual no. Y esto, sin darse cuenta, le puede llevar a estar más frustrado, a dudar de si realmente esa nota es merecida, si el profesor está satisfecho con él. Con una buena inteligencia emocional va a ser capaz de captar esa frustración que está sintiendo y de este modo va a poder comunicarse con el profesor y preguntarle. El profesor, a su vez, si veo que el alumno se ha quedado un poco cabizbajo, va a poder también interaccionar con él de una manera a lo mejor más privada, con un correo electrónico para darle la enhorabuena. Les diré más. Claro, distinguir qué información es fiable y cuál no. ¿Por qué pongo esto? Yo, física cuántica, he leído un poquito, pero no soy ni muchísimo menos una experta. Pero leyendo algo, puedo escribir una magnífica teoría de física cuántica. Si dispongo de los conocimientos adecuados, voy a poderme hacer un buen marketing en las redes y mi teoría va a aparecer por todos los lados. Los estudiantes van a encontrarlo y la van a dar por válida directamente, a no ser que tengan una buena inteligencia emocional. Su cerebro pueda pensar, relacionar, ir a mirar, ver mi currículum, ver que yo no tengo ni idea de física cuántica y desecharla. Por otro lado, hablábamos antes de la motivación. Pongo aquí en utilizar trabajos ya publicados. Todos sabemos que hay determinadas páginas de internet, no diré nombres, a las que los estudiantes acuden para buscar un resumen, un trabajo ya hecho, porque bueno, así no tengo que esforzarme, me evito perder el tiempo haciendo este trabajo y hay aquí uno magnífico. Pero claro,
necesitan inteligencia emocional para estar motivados y saber que ese trabajo no solamente va a ser una nota, les va a servir para aprender a resumir, aprender a recolectar información en los distintos medios, y para eso se necesita inteligencia emocional. Por otro lado, para tener éxito en los estudios, tenemos que tener nuestra autoestima en equilibrio. En el momento en que nos sentimos menos, nos creemos que no podemos llegar y los estudios van a ir mal, seguro. En las redes, por eso pongo no dejarse influenciar. En las redes ahora mismo, ustedes lo saben también como yo, sobre todo las redes sociales parecen los mundos magníficos. Todo el mundo tiene una vida estupenda, viaja por todos los lados, es guapísimo, nunca está mal. El estudiante necesita una buena inteligencia emocional para no dejarse influenciar por esto, para poder entender que eso es el mundo virtual, que luego detrás de cada persona tiene sus problemas y que ellos valen tanto como los demás. Ahora mismo la enseñanza ya no va encaminada como antiguamente a memorizar. Antes es cierto que no disponíamos de tanta información. Tenías tus libros en casa y ahí tenías la información. Pero ahora necesitamos pensar, necesitamos relacionar conceptos unos con otros, ser creativos. Y esto no se logra si las emociones no están en equilibrio. Ahora les he puesto aquí un dibujillo del tiempo, cómo se nos va por todos los lados, porque claro, yo doy clases no lo explicaba antes, yo doy clases de coaching, de inteligencia emocional, tengo consulta, y en alguno de los grupos los estudiantes siempre me comentan que en su ordenador tienen un montón de pestañitas abiertas en Internet, una a lo mejor con el Discord, porque están ahí sus amigos para hablar, otra con el juego de moda o con el que estén en ese momento, en otras sus redes sociales, claro, es muy importante saber qué se está moviendo. Y luego ya en otra al profesor. Comprendan, señores, que si tenemos todo este abanico de posibilidades para divertirme, para entretenerme, pues me va a costar mucho estar atento a ese profesor y centrarme. La inteligencia emocional hace que el estudiante sepa el por qué está estudiando, lo importante que es, y ayudado con las herramientas de mindfulness, ¿no?, que es atención plena, le va a ayudar a ser capaz de desechar todas esas otras pestañas y centrarse en el momento adecuado. Aquí he puesto que es importante para la salud, la inteligencia emocional. Claro, suena un poco raro esto, ¿no? No lo es, les explico. También por mi experiencia profesional he podido comprobar que hay muchos estudiantes que se quedan hasta las tantas con sus amigos en Internet, con las redes sociales, con los juegos. Necesitan inteligencia emocional para no necesitar estar ahí continuamente, para no necesitar sentirse tanto que pertenecen al grupo, porque en muchas ocasiones ya pertenecen. Es solo su baja autoestima la que les hace estar tan pendiente de ese mundo al otro lado de la pantalla. Por otro lado, es importante que entiendan que por mucha juventud que tengan, porque muchos de ellos son jóvenes, es verdad que nos seguimos formando toda la vida, ¿no? Yo continúo formándome, pero también nos pasa a los adultos, ¿no?, que no nos damos cuenta de lo importante que es la salud física. Si yo no salgo a la luz, si yo no me alimento correctamente, mi cuerpo, por un lado, no va a poder obtener vitaminas como la D3, por otro lado, si mis ciclos de sueño no son los adecuados, mi hígado no va a poder realizar todas sus funciones y mis neurotransmisores no se van a formar correctamente. Para esto necesito inteligencia emocional, tener mi cabeza en orden, saber cada cosa en su momento, y uno de ellos es cuidar mi salud. Aquí les comento que cerca de 300 estudios patrocinados por diferentes empresas subrayan que la excelencia depende más de la competencia emocional que de la capacidad cognitiva. De hecho, hay también muchísimos estudios que demuestran que un gran porcentaje de gente con superdotación o con una inteligencia cognitiva por encima de la media fracasan en su vida. Y es porque normalmente su inteligencia emocional no va a la par de esa inteligencia cognitiva. Y recordemos, se necesita tener una buena autoestima, motivación, unas buenas habilidades sociales
para interrelacionarnos con el grupo, para poder tener un éxito profesional. Ya Platón decía, ¿no?, que todo aprendizaje tiene una base emocional. Señores, yo en esta ponencia, para mí lo más importante es llegarles a transmitir la importancia de formarnos emocionalmente a la par que con formación más relacionada con la parte del hemisferio izquierdo. La formación virtual, con un buen uso de la tecnología, es clave. Es clave hoy en día y lo va a ser cada vez más en el futuro, porque da acceso a cualquier tipo de enseñanza. Puede ser una pequeña aldea, un pueblo chiquitito, no importa. Aunque no tengamos cerca un centro para estudiar, a través de un ordenador podemos hacerlo. No solo eso, en países con menos recursos, en centros con menos recursos, esto favorece, la enseñanza virtual favorece que se gaste menos. No necesitamos papel, no necesitamos mantener calefacción, luz, etcétera, de un centro. Lleva a cualquier parte del mundo. Y no solo eso, personas con problemas de movilidad, personas que por su situación, tanto me da igual que sea una enfermedad, que sea que no tienen medios para acceder físicamente a un espacio, es importantísima la formación virtual, pero siempre con una inteligencia emocional por detrás que favorezca el buen uso de esta tecnología. Bien, no quiero extenderme más, nos han dado un tiempo determinado. Quiero decirles que, bueno, aquí como pueden ver están mi Instagram, mi correo electrónico, mi web. Yo estoy a su disposición para todo lo que puedan necesitar. Espero que les haya gustado la ponencia, que continúen disfrutando del Congreso y mi agradecimiento por estar implicados en todo lo que se relaciona con educación, desarrollo y recursos. Muchas gracias a todos. Les deseo un bonito día.